O sea, y no es como quiera sonar como que estoy lastimoso ni llorando, pero como que sí me pegó no todo puedes este pedo. evitar Güey. pensar eso también, ¿no? O sea, estás solo. Este pensamiento que hasta que no te da, de repente ahí dicen, ok, ya tienes COVID. Y es, bueno, voy a ser de los que sí se mueren o de los que no se mueren. Un saludo para toda la banda que está sacando el barrio, sí señor. Presentado por Chaparro Salazar. Y dice... Alternativo era el Foro Shakespeare. Ajá. En su momento, ¿no? ¿Te acuerdas que Sara te hacía su show de El capitalismo apesta? Y se iba ahí, agarraba una Coca-Cola y maldito seas. Y hacía... Eso era creo que lo más alternativo que teníamos. Sí, porque te dan la alternativa de no reír. Entonces, es que tú decides. Claro. O sea, es como los libros de Elige tu propia aventura. ¿A ti te gusta la comedia alternativa? Algunas cosas. Es que, ¿qué es la comedia alternativa? Pues, ¿qué entendemos por comedia? O sea, como Juan Carlos podría ser como comedia alternativa. Yo creo, a mí, mi teoría es que a los comediantes nos gusta mucho ver cosas extrañas y como que rayan en lo que no vería el resto del público, porque pues, es un poco como cuando te drogas. Pues nosotros todo el día estamos drogados de comedia. Entonces, de repente necesitas como algo más, ¿no? O sea, como algo... Algo más acá. O sea, yo a Coco Celis me mama, güey, lo amo. Pero, por ejemplo, Coco Celis pareciera alternativo, pero es muy efectivo. Sí. Es que no sé qué es alternativo. O sea, alternativo es... Es que nos han enseñado como que lo alternativo es lo no gracioso o no tan gracioso o no tan efectivo, ¿no? Es como, como una manera de decirle al niño feo así, pero yo creo que la alternativa es como una propuesta completamente opuesta o diferente al mainstream o a lo más popular. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, Coquito tiene como un tono y un ritmo y una presencia escénica. Sí, rara ahí como que extraña. no ves... O sea, no, yo lo mido como así, como si mi mamá lo viera, ¿qué diría? ¿No? Y seguramente sería como, ay, ese chico raro, ¿no? ¿Tiene algo? Tiene algo. O sea, para mí eso es alternativo. ¿Tú harías algo alternativo? ¿Has pensado o has hecho algo alternativo, güey? No sé. Yo nunca he tenido... Basado en lo que tú crees que sea alternativo, pues. Yo creo que no. O sea, nunca he tenido una estrategia en mi comedia. O sea, para mí lo importante, siempre he creído que mi show y lo que yo diga en el escenario es un producto de quién soy en ese momento. O sea, como que trato de ser muy honesto a quién soy en ese momento. Y cuando empecé, eran chistes como muy juguetones de la oficina y que no, yo soy Godínez y ya no, y qué onda, y el gafete, porque eso era. Y me acuerdo perfectamente que hubo un momento que como que tuve que sacar el beat, ya sabes, en un show privado de que hoy, creo que vamos a recorrer a lo de antes porque esto no está funcionando. Y me acuerdo que lo dije y hasta las mismas palabras de yo decir de, bueno, yo trabajo en una oficina. Es como, no. Raro. Ya no soy. Ajá. Y como que ahí dije, no, o sea, tiene que ser quien eres como en ese momento. Entonces, como que no tengo una estrategia. Yo, porque luego me dice así mi esposa como de, ay, es que pues como que tú tu comedia como que ves más como familiar y como más así, más boba. Y yo le digo como, pues sí, pero... O sea, yo no descarto que eventualmente me vuelva un amargado como Carlin y empiece a decir pendejadas. O sea, lo que tenga que pasar... Ajá. será. Entonces, pues no sé. Pero yo creo que ahorita no tengo una onda ahí como alternativo. Ahorita como ¿qué hablarías? Ay, que estoy triste y sin trabajo, chaparro. No sé. Ahorita, justo desde que salió el especial anterior, como que he tratado de pensar como hacia dónde voy y quién soy y qué es lo que voy a decir. Y no lo tengo claro. No sé qué quiero hacer. No, o sea, de repente se me antoja pues como algo muy básico y regresar a hacer comedia como boba, observacional. Y de repente digo como, no, pues es que el especial pasado como que dije tantas cosas que siento que tengo que traer otra propuesta a la mesa. Entonces, ay, no sé. La responsabilidad autoimpuesta, ¿no? Ajá. Del creativo también de, no, es que ahora ya que hice esto, ya no puedo hacer nada menor, por así decirlo, Exacto. ¿no? O sea, yo no entiendo cómo bandas de música así cabronas o genios musicales como Prince, por ejemplo, cómo Prince manejaba
su presión, güey. O sea, sacaba un pinche disco genio, loco, hits, y luego, bueno, hay que hacer otro. Y al año siguiente, mames, otro y más cabrón. Y yo, ¿cómo? Bueno, también son genios de... Pues sí. Sí, no, yo no tengo nada con Prince. O sea, no, ni nada. No veo un rasgo de él en mí. Lo flaco. Ajá, exactamente. Pues lo simpático. Pero de repente, ¿cómo aguantan? Hasta siento que es como un peso, ¿no? Como de, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Fue un peso para ti el especial en algún momento? Ahorita. Ahorita es un peso. Ahorita que creativamente tengo que arrancar lo que sigue y que estamos también en un ambiente como muy adverso, al menos para mi creatividad. O sea, como yo opero creativamente, no me ayuda la pandemia, no me ayudó el encierro, no me ayudó que me dio COVID, no me ayudó que no hay escenario, que no hay trabajo. O sea, como que yo dependo... Veo mucho a Carlos Vallarta que es un cabrón que como que tiene esta facilidad de escribir en su casa y lo que escribió en su casa ya es genial en el escenario. Sí. ¿No? Digo, lo tiene que trabajar. Obviamente lo trabaja y no, pero como que tiene una claridad mental de esto es cagado y esto está chistoso y lo presento y mira, qué risa. Y yo soy alguien de tengo una idea y la voy a cagar 400,000 veces con esa idea en el escenario y poco a poco la voy a ir puliendo y el público, el feedback del público para mí es importantísimo. Por eso pues, regularmente estoy en el open mic y valiendo verga en muchos shows antes de llevarlo al mío. Y entonces a mí sí no tener público, güey, es así como que creativamente me quitaron las manos. Ya, o sea, sí necesitas ese feedback para Totalmente. Confiar un poco también en el rollo creativo. Sí, porque yo no confío en lo que hago. Entonces el público es el termómetro. O sea, para mí todo es como de, ay, esto está muy pendejo, esto está horrible y nadie me quiere. Y luego vas a un open mic y, hubo unas risas. Algo hay aquí. De aquí me puedo agarrar. Entonces perdí el termómetro. Entonces nada más me estoy haciendo así con la mano. Ajá. Para ver si sí o si no. Y me ha costado mucho trabajo. También, no sé si te acuerdas que hablamos hace no mucho de lo culero que es que todo sea a través de redes sociales a partir del encierro, ¿no? Porque además las redes sociales, pues, son medio culeras, son frías. Sí. En realidad, ¿no? O sea, eso que tú dices de poder poner el termómetro para saber qué pedo y que te lo tienes que poner tú solo, pues las redes sociales son un poco eso y además es como un termómetro medio engañoso, ¿no? Porque te basas como en cuántos likes tuvo tu publicación para saber si la gente te sigue queriendo o no. Es un número, es lo más... Es muy frío, como dices... Y además, ahorita, no sé si tú lo sientas también, hay una tensión en redes sociales como fuerte, ¿no? O sea, como que hay mucha violencia. O sea, no siento que es como el terreno idóneo ahorita para sembrar comedia. Está muy cabrón. O sea, la gente ahorita está gritando porque todos estamos desesperados, todos estamos muchos sin trabajo, muchos pasando la de la chingada. Y entonces yo creo que de repente redes sociales es ¡ah! Sí. Yo de por sí soy peleonero y entonces en las redes sociales encontré como mi nicho. Pero aún así, o sea, a mí a nivel creativo sí me ha afectado el encierro. Y ahorita que ya empezamos a salir y que empezaron a ver como risas y que ya empiezas a escuchar ese tipo de ondas, como que dices, ay, bueno. Ay, bendito sea. No y además, ¿sabes qué? En redes sociales estás probando tu material, el que sea, ¿no? Un tweet o una historia o lo que sea que quieras poner ahí, con un chingo de gente. O sea, cuando vienes tú a un show chiquito, a un open mic, vienes aquí al Woco y hay 30 personas, no está nada en juego. O sea, si 30 personas me ven siendo el peor comediante, es como de, bueno, pues aprendimos algo y fueron 30 personas y no pasó nada. Sí, claro. Y aquí estás poniendo un producto para que lo vean miles, millones o lo que sea que lo vean, pero van a ser más que en un show. Entonces, es un territorio como de mucha vulnerabilidad que no te permite protegerte, güey. O sea, donde pues pones tu trabajo. Este soy yo, este es mi trabajo, aquí estoy desnudo, ¿no? Y también dependemos de nuestra vulnerabilidad, pero a veces ese también es como nuestro enemigo, ¿no? O sea, en situaciones como esto, nuestra vulnerabilidad se potencia, ¿no? De que estás encerrado y que dices, y siento que nadie me quiere, siento que ya valió madre, no estoy haciendo comedia y la chingada. ¿Tú ahorita estás en ese punto de vulnerabilidad? Yo me siento como un idiota. Desde que empezó la pandemia. O sea, como que a mí también lo que me pasó es que como que yo tenía un año muy planeado para hacer ya muchas cosas y estaba como muy emocionado.
porque pues tuve como un año muy complicado personalmente y después vino un año como de el show, el especial y fue como el año como de sembrar y yo dije 2020 madres, ahí voy a ir agarrando aguacates de la vida, ¿no? Así bien pinche frugal el asunto. Ajá. Y todo se fue a la mierda. O sea, todos los planes que tenía, todo. Estaba muy emocionado de hacer teatro y de como que era una parte que quería explorar y ya teníamos todo un plan de no, todo el año vamos a hacer teatro y nos vamos a ir de gira. Y yo, guau, huevo, güey, esto como que siempre fue un sueño. Y vamos con el nuevo show y el tour del especial, agarramos la inercia. O sea, como que estaba... Y voy a construir el estudio y entonces el podcast ahí lo ponemos. O sea, estábamos como muy emocionados, mi esposa y yo, de todo lo que... Ella iba a poner su estudio también. Y de repente la vida dijo, ¿estás pendejo? No, nada. Así no es. Porque además el universo nos dio una clara muestra de, a ver, putitos, el pedo es así. No es... O sea, tú puedes hacer tus planes y la chingada, pero también depende de qué es lo que vaya ocurriendo. Sí, muy te pone mucho los pies en la tierra. Porque yo tenía esta idea como medio... Pues así muy mamadora de... Pues como que el entretenimiento nunca se detiene, ¿no? O sea, como que yo... Era muy cínico de, mira, puede haber crisis económica y aún así la gente va a querer reír y va a querer consumirnos y no seremos un producto de primera necesidad, pero casi. Y no, o sea, me cayó el hocico este año de, ¿no es cierto? Mira. Pero la gente también ha buscado un poco de entretenimiento, ¿no? Pues sí, pero principalmente gratuito. Claro. es el... Yo, fíjate que en ese aspecto sí lo veo un poco como, es nuestra retribución por las cosas que nos ha dado también el entretenimiento un poco, ¿no? Sí. O sea, yo sí creo que el entretenimiento sí es básico, güey, en la vida del ser humano, cabrón, ¿no? Cuando nos empezamos a encerrar, lo primero que empezó a decir la gente es, estoy aburrido, estoy desesperado, necesito como buscar qué pedo. La cosa es que también nosotros no le damos ese valor porque no es algo físico, ¿no? O sea, sin duda, pues la primera necesidad es comer y, ¿no? Y tener un techo y la chingada. Pero también la gente busca con qué entretenerse. Más bien, sí ha sido para nosotros ese rollo de, ¿y ahora qué les ofrezco? ¿O ahora qué hago si estoy fuera de mi elemento? ¿No? Sí, no, tienes razón. No es que no haya necesidad de entretenimiento, sino que el entretenimiento como lo hacíamos nosotros dejó de funcionar. Y yo creo que puedes ver quién se adaptó y quién no se adaptó. Yo creo que yo no me adapté. Ok. O sea, como que sí me tomó un rato darme cuenta que no, la neta es que esta normalidad que ahora vivimos no la supe, no supe cómo atacarla, ¿no? O sea, como que yo pensé que pues las cosas iban a salir. O sea, como me estaba yendo chido, dije, pues no hay pedo, ¿no? O sea, yo creo que ahí vamos y todo va a avanzar. Y no me salió. O sea, ves La Cotorriza, ves La Hora Feliz. Creo que son ejemplos de proyectos que se adaptaron muy bien a cómo está el pedo ahorita. Claro. Y yo ahí siento que sí fracasé. Y fíjate, uno cuando te ve pensaría que eres una persona que está muy en control, ¿eh? Ajá. O sea, por mucho que tú quieras decirnos que no, a lo mejor y no, pues, ¿no? Porque ese es tu sentir. Pero como que hacia afuera, inclusive en el medio de la comedia, siempre decimos como, Alex es el que está... Está viendo qué pedo. El que está en control. Pues mira, no... O sea, soy como muy organizado en ese sentido porque pues vengo como del mundo corporativo y de como de una onda como muy disciplinada. Entonces, al menos la parte como básica está cubierta, ¿no? Y en cuanto entramos como en estado de crisis, lo primero que dije es cómo aseguramos que primero no valgamos verga en el hogar. Y entonces, pues afortunadamente cayeron un par de campañas y pasaron como ciertas cosas que yo dije, ok, ya. O sea, no... Con esto que ya tenemos aquí ahorita no nos morimos, ¿no? Pero mi alimento más importante después de los frijolitos y el arroz es el alimento creativo. Y ahí es donde yo no siento que supe cómo hacerlo también, ¿no? Ya. O sea, creo que tuve un control como en lo básico y que estemos bien y que no valgamos chorizo en la pandemia. Y la parte como creativa, sí, la falta de público. Yo soy una persona que está todo el día en la calle. Me gusta estar afuera. Y me alimento de estar afuera. Y es una cosa que traigo como desde chiquito.
Y el no estar en la calle, puta, para mí fue muy cabrón, güey. O sea, sí es como perro encerrado en azotea, me sentía. Y, o sea, ahorita estás en ese punto y entonces estás aprendiendo a lidiar. Y luego te vino, aparte, lo del COVID, güey. El pinche COVID, güey. Que eso, yo creo que ayudó a desbalancearte más, ¿no? A ti no te ha dado, vano. No me ha dado, Okay. pero... No te lo deseamos, fíjate. No. La comunidad de ex-covideños no te lo deseamos, chaparro. Yo tampoco me lo deseo a mí mismo. Esa ya fue la pinche gota que ahora ya, después del COVID, que pues salimos bien y estoy bien y afortunadamente todos chidos. Yo dije, ya, o sea, no hay un límite con este año. O sea, no hay un... cuando piensas que esto se va a poner peor, se puede poner todavía peor. O sea, como que ahí dije, ¿sabes qué? Ya tengo que relajarme y ser como menos anal del año porque esto está de la chingada y todo está cambiando. Entonces, como que ahí sí tuve mi punto de quiebre. Por ahí del día 8 de la enfermedad donde me puse muy mal. Que ahí sí fue de llorar. O sea, me deprimí, me quebré. Estaba solo en la casa. Ya estaba en Monterrey, que también le dio COVID. Mucho más leve y afortunadamente la pasó muy tranquilo. Y a la mitad de la enfermedad yo sí me quebré y dije, ya, o sea, no soy chistoso, no tengo chamba. O sea, y no es como quiera sonar como que estoy lastimoso ni llorando, pero como que sí me pegó no todo este pedo. No puedes evitar güey. pensar eso también, ¿no? O sea, estás solo. Este pensamiento que hasta que no te da, de repente ahí dicen, ok, ya tienes COVID. Y bueno, voy a ser de los que sí se mueren o de los que no se mueren. Voy a ser ese 10% de la tasa de mortalidad o voy a ser del 90%. Y dentro del 90% voy a ser de los que acaban en el hospital o que no. Y eso súmale que no estás haciendo trabajo y estás completamente aplatanado, no tienes ganas de comer. A mí se me quitó el apetito, no me sabía la comida ni la bebida. O sea, de repente hubo un punto en el que sí tuve un quiebre. Ahí nada más con mi perro. Era el único que me veía ahí llorando y así el perro como de, pues, ¿qué te pasa, güey? Estamos todo el día juntos. ¿Cuál es tu pedo, güey? Estoy a toda madre, ¿tú qué pedo? Estoy a toda madre. Pero también como que redimensioné muchas cosas, güey. O sea, como tuve muchas preocupaciones, creo que muy de ego, de, ay, la chamba y las risas y mi público y no soy chistoso. Y como que todo se me simplificó muchísimo pues la salud es muy importante, por ejemplo. O sea, que se dice, ¿no? Es muy cliché de la salud es lo primero. Y cuando verdaderamente te está llevando la verga es cuando dices, no, sí, o sea, esto es lo que importa, güey. Que estemos bien. Y como que a partir de ahí me vinieron otras necesidades como de, pues lo importante es conectar. Y como que me dio esta onda así como muy rara de, no, a ver, voy a conectar con mis amigos de antes y voy a tratar de estar menos en el celular y más como con la gente. Como que revaloricé muchas cosas después de pegar en un punto donde, pues para mí, en mi mundo, o sea, yo sé que mucha gente está pasando muchas cosas horribles, pero como que mi mundo se me desmoronó ahí como polvorón. También como que te invadan esos pensamientos de muerte, creo que te hace un desmadre en la cabeza, ¿no? Te hace resignificar ciertas cosas, pero a la vez también como que te hace aferrarte a unas, ¿no? Como... Que tú me decías que tú eres de los que se va al pensamiento fatalista. Yo, ¿no? Siempre he sido de esos, güey. O sea, mi cerebro tiene una pinche capacidad para llegar así a la muerte, pero en chinga, güey. O sea, ¿cuál ha sido la vez que más dijiste, no, ahora sí me voy a morir? O sea, sí va, ya es el momento ahora. No, pues seguido, güey. ¿Esta semana? Así... De domingo a lunes estuve muy inflamado, güey, en la noche, güey, y dije, hoy es el día que truena sí. Mi sistema digestivo. Hoy mis vísceras van a ser así, van a ser pop. Hoy. Sí, güey. Tú no eres muy así, o sea, fuera del COVID no tienes como pensamientos ahí como medio rarones, fatalistas. Suelo ser muy cuidadoso. O sea, como que no pienso que me va a pasar algo, sino que tengo que hacer para que no me pase algo. Ya. Ese es... Creo que para allá va mi sinapsis. Que ayuda un poquito, ¿no? También. Sí. O sea, te anticipas como a ciertas cositas. O sea, ese mismo pensamiento te hace ahorrar, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, y prepararte. Y tengo 3 seguros de vida y cosas así como de el mundo se va a acabar. O sea, casi que si yo pudiera tendría el búnker antibombas en la casa, ¿no? O sea, ese es como hacia allá va mi mente. Como mejor hay que estar preparados. Oye, y sí,
digo, este fue, podemos considerarlo como un punto de quiebre, ¿no? Este rollo del COVID. Sí, sí, o sea, digo, chiquito en este mundo pandémico. ¿Qué otro momento de quiebre recuerdas anteriormente? O sea, ¿has tenido este tipo de presión antes, pues, del COVID? Ay, sí. Esta del COVID fue como muy específica. Muy intensa, ¿no? Muy intensa, muy de trabajo, muy de cómo estaba yo llevando mi vida. O sea, obviamente ha habido momentos como complicados. Yo pienso, por ejemplo, cuando renunciaste a tu trabajo, ¿no tuviste ese pinche...? No, güey. ¿No? Ahí fue... Ahí era como un nervio chido, güey. O sea, como un nervio de paracaídas, ¿no? O sea, como de... Porque también lo planeamos bien entre Yara y yo y fue como que... O sea, Yara sí trabajaba en oficina, entonces como que había un sustento económico. Ella fue la que sacó el barrio en ese momento como económico. Y yo ya tenía como 2, 3 cositas que dije, bueno, así escribía a Adal, estaba lo de Jan y Llorar es bueno, que dije, mira, con esto no nos morimos de hambre, ¿no? O sea, aquí salen 6,000 pesitos más esto, ¿no? O sea, como que en la parte económica estábamos tranquilos y yo me sentía como muy seguro de que las cosas iban a salir bien. O sea, creo que era otro punto del stand-up también, donde yo me sentía como de, no, o sea, sí la voy a armar aquí. O sea, no te voy a decir que soy el más chistoso, que nunca me he considerado, pero como que todo estaba floreciendo mucho. No sé si recuerdas como esa época que como que apenas estaba profesionalizando el stand-up. Empezando, sí. Entonces, como que yo lo veía y decía, pues aquí con que le chingues la armas, ¿no? O sea, no necesitas ser ni siquiera muy chistoso. Es una cosa como de estar chingándole. Entonces, como que yo salí muy motivado a las cosas y como que todo fue funcionando. Y como que mi carrera, al menos yo siempre la he visto... Yo nunca he sentido como un fenómeno viral así como en mi carrera, ¿no? O sea, como un Daniel Sosa en Vine o como la cotorriza ahorita que hubo. O sea, que de repente se siente el calor, ¿no? Como que yo siempre he sentido que ha sido como subir el Nevado de Toluca, ¿no? Como que no es muy alto, ¿no? Pero pues ahí va subiendo, ¿no? Es igual y te roban la cartera a la mitad. Ahí va. O sea, como que así he sentido la carrera y como que para mí hasta ahorita sentí como una duda. Me pasaba más... O sea, creo que he tenido como decisiones como complicadas de vida. Hoy, por ejemplo, cuando decidí estudiar marketing fue un punto como que difícil para mí porque yo quería hacer otra cosa. Ok. Porque tú querías ser actor. Yo quería ser actor o algo. Yo quería algo como de creación. Ajá. ¿No? Siempre fuiste creativo desde morro. Ajá. Sí. Siempre como... Tuve una infancia como... Digo, no como lo digo, pero solitaria en el sentido de que había una brecha generacional muy importante entre mis hermanos. Sí. Te llevaban... Pues yo jugaba solo y como, o sea, jugaba con mi hermano. O sea, como que siempre fui un güey de imaginación. Ya. Y de mucha creatividad y de... Pues ya era el chiquito entre una jungla de puro pinche ¿Cuánto gorila. te llevan tus... O sea, el siguiente hermano... El que sigue 10, el último 20. Pues es un... Sí, no, ni siquiera es una onda como brecha. De pubertad, adolescencia, ¿no? O sea, son otros mundos. Entonces, otra generación. Yo tenía que buscar cómo destacar contra todos esos changotes ya gigantescos. Entonces, como que la creatividad siempre fue... digamos que tu ancla. Claro. O llamar la atención para mí era como muy importante. O sea, igual y como que en la casa no me hacían tanta atención, no tenía tanta atención. Entonces, si en la escuela había poesía coral, para mí era una oportunidad de pararte, aunque sea en el escaloncito del salón. Y mira, me están poniendo atención, ¿no? Igual y es la atención que en mi casa la tuve diferente, aquí la... ¿Y qué decían tus papás cuando veían ese tipo? Pues decían como, bueno, al rato se le pasa. Todo como muy juguetón. O sea, todo muy, muy leve y como, ay, qué padre. Ay, es que él siempre está metido en esas cosas. ¿Qué profesión tienen o a qué se dedican tus papaces? Mi papá ya falleció, pero era ingeniero químico. Ok. Mi mamá me parece que llegó hasta la prepa. Trabajó un tiempo como en el banco. En Tampico, son ambos tampiqueños. Ya. Y pero todo el camino de la familia siempre fue muy como de mi papá era como una figura muy fuerte. Que a mí me tocó la neta como muy... Ya te tocó... Sí, me tocó muy dócil y conmigo. O sea, en mi memoria, un panecito que siempre estuvo conmigo y los 10 años que estuve con él fue así como lo máximo y un güey... Ya muy tranquilo. Sí. O sea, cuando mis hermanos me cuentan
o mi mamá, como cómo era antes, como que yo digo como, ¿En serio? Chingada. ¿Ese señor? Ese señor, ¿no? O sea, sí obviamente sí veo los rasgos de la personalidad que era así, pero conmigo fue ya como más... Ya le tocó más tranquilo, pero en su momento era como, pues él estudió ingeniería y es como que el camino aquí es que estudies ingeniería y te chingas. Y, o sea, como que yo crecí en una familia muy tradicional, no tanto en cuestión de valores, ¿no? O sea, no baja la pierna, que estás enseñando mucha pierna, o sea, eso no. Pero muy tradicional en cómo funciona la vida. O sea, yo sí me acuerdo de chiquito diciendo, no, es que lo chido es que para esta edad ya tienes que tener novia y para esta edad ya tienes que casarte. Y pues yo, o sea, me acuerdo que era como de para los 27 ya tengo que tener un hijo. O sea, como que yo ya tenía ese pedo. Y pues como que todo se fue desarmando poco a poco. O sea, empezando cuando falleció mi papá, como que daste cuenta que sí quitaron a Gengis Khan. Y entonces como que empezaron a fluir otras ideas. Ajá. Y mi brecha generacional pues también me permitió de repente pues, decirle a mi familia como, chido su cotorreo, pero no va por acá. Ya hay internet, ¿no? O sea, ¿qué edad tenías cuando falleció tu papá? 10 años. 10 años. Y entonces ahí digamos que se deconstruyó el núcleo familiar. Sí, o sea, poco a poco, ¿no? Porque siempre hemos sido como una familia. Pero no tenías así el hermano que dijo, ahora yo soy el hombre de la casa. No, o al menos no que yo lo recuerde. Es una época también como muy nublada de mi memoria, porque creo que mi psique decidió como que medio nada más quedarse con lo bonito. O sea, como que me acuerdo como de lo lindo de todo ese proceso de duelo. Y yo estaba muy chiquito, güey. O sea, hay muchas cosas que... Entonces, digamos que tu papá en ese aspecto del rollo creativo, pues ya no le tocó ver... Ya no le tocó. O sea, pero me puedo imaginar perfectamente a mi papá citando textualmente como, no vas a estudiar puterías. O sea, esa frase era... Se me comenta que esas cosas sucedían, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu papá? Francisco. Francisco. ¿El licenciado? Ingeniero, ¿qué pasó? Ingeniero químico, por favor. El ingeniero Francisco hubiera dicho... Y aparte eso sí es frase de ingeniero. No vas a estudiar esas puterías. O sea, ya seguro licenciado en marketing y era como de ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Pintar uñas? O esas cosas así. Seguramente hubieran pasado. ¿Vas a vender abono? ¿Qué chingada vas a hacer? No, o sea, sí, eran otro esquema de valores. Pero... Y luego cuando cuento como la historia de cómo renuncié y la comedia. O sea, realmente creo que el peor enemigo siempre fui yo, no tanto así mi familia ni mi mamá. O sea, yo nunca supe cómo poner resistencia, por ejemplo. O sea, como que decidí no confrontar la situación. Y también, por cómo crecí y por todas mis inseguridades, el primero en decir, eso no va a funcionar, siempre fui yo. Ok. Y a la fecha sí funciona un poco. O sea, yo siempre soy mi peor enemigo. Pues eso fue lo que te desanimó en un principio para entrarle de lleno a ser actor, por ejemplo. O la radio me gustaba mucho. Ajá. Yo era muy fan de Radioactivo, de Olayo, de Rulo, de todos esos que para mí eran como los rockstars de la radio. O sea, era para mí que ser músico, no mames, ser locutor, güey. Eso era el puro desmadre, güey. O sea, y yo mismo como que decía, no, o sea, pues ¿cuántos quieren ser locutores? ¿Y cuántos hay? No, pues no se va a poder. Tienes que estar conectado y yo no conozco a nadie. Y no estudié comunicación, entonces no se va a poder. O sea, como que yo mismo me iba... Poniendo tus trabas. Poniendo las trabas. Y quiero ser actor y es como de, no, ¿y qué vas a hacer? Y no soy tan bueno. Como que no me sentía con las aptitudes yo veía como que otras personas de mi edad en teatro y decía como, no, es que este güey es nato y yo tengo que chingar. Lo mismo que te dije del stand-up hace 25 minutos, como que eso lo arrastro siempre. Entonces, yo no supe cómo decirme que sí y por eso creo que terminé. Y por eso estudiaste mercadotecnia. Porque es creativo. Es que esa es lo que te iba a decir. Yo, por ejemplo, entré a comunicación por lo mismo. Porque dije, va un poquito como por acá. Y yo quería ser escritor. Y luego también quise ser locutor y la chingada. Y dije, ¿qué es lo que más se acerca? Comunicación. O sea, hay cero riesgos, ¿no? Sí. Ahí, bueno, al menos así lo ves. En mi caso, por ejemplo, yo decidí estudiar comunicación. Era prácticamente lo mismo que haberles dicho voy a entrar a estudiar actuación, güey. O voy a entrar a estudiar música. O ese tipo de cosas. De pendejadas. Sí, y me decían eso, necesitas estar conectado, necesitas conocer gente, nadie la arma en ese medio, ¿no? Como todo ese tipo de ondas. Yo en ese aspecto fue como, ya voy a hacer esto y ya, o sea, les voy a dar un título. Digan que entré a la universidad. En el caso tuyo sí pensaste, bueno, voy a construir mi vida
siendo mercadólogo. Sí, como que fui bajando las manos poco a poco. O sea, yo mismo ya me compré el... Tus propios yo diálogos. siempre quise esto, ¿no? O sea, esto es lo que siempre me ha gustado. O sea, como que eventualmente me lo fui comprando. Y nunca fui infeliz en mi trabajo. Sí me gustaba. O sea, sí... Y si te gustaba tu carrera también. Sí me gustaba mi carrera, sí me gustaba ese pedo. De repente me cuestionaba como esta onda como de, ay, el marketing es maligno, no sé si quiero estar en esta industria maligna. Ajá. Pero como que siempre he tenido esas dudas de todo, ¿no? O sea, Ajá. como de, ay, la comedia es maligna. Igual si eres escritor no es tan maligno. No, siempre tienes, en mi mente como que esas cosas siempre están. Pero yo disfrutaba mucho mi chamba y pues, o sea, tanto que estuve 7 años. Y además no te iba mal, ¿no? O sea, si No, me tuviste iba unos bien. buenos Me iba puestos. toda madre y, o sea, mi idea era seguir creciendo y pues yo trabajaba en Nestlé y yo me veía viviendo en Suiza, ¿no? Eventualmente y dejando ahí toda mi... Y ahí, o sea, yo platicaba con ella, era como, no, es que el pedo es que nos vamos a ir de expatriados y no mames, aquí está el desmadre. ¿Y qué cambió que empezaste a hacer comedia? O sea, tenías todavía el gusanito del rollo escénico y el rollo creativo, ¿no? Pues yo creo que sí, como que inconscientemente, yo creo que hubo una parte en mi cerebro que dijo, nah, No te hagas pendejo. tú tienes que... O sea, siempre hubo una necesidad de crear o hacer pendejadas, como sea. O sea, aunque yo estuviera trabajando en Nestlé, me acuerdo muy bien que quien fue mi maestro de locución en la carrera, trabajaba en una estación que se llamaba RMX y como que el güey ahí me conectó para que yo mandara un podcast de 5 minutos recomendando cancioncitas. Entonces yo lo grababa ahí en mi casa. O sea, como que siempre hubo algo que me mantenía así como agarrando el globo, ¿no? Ajá. El globo de la creatividad. Y nunca lo planeé, o sea, no, todo fue como un proceso muy chistoso en el que un amigo de repente me dice, güey, vamos a estudiar stand-up. Y yo, ¿cómo que estudiar stand-up? Pues, que eso no existe. Yo veía en ese entonces, pues, stand-up en YouTube. Poquito, nunca he sido como un consumidor Así fuerte. ávido, loco, ¿no? De stand-up, pero pues veía a Jim Breuer, veía a Fluffy en ese momento, veía algo de Carlin, Seinfeld. Por ahí Dave Chappelle también estaba en Dave YouTube. Chappelle. Yo era muy fan de Chappelle en su show. O sea, me acuerdo que conseguimos de importación los DVDs del show de Chappelle. Y ese pedo para mí era como oro, güey. O sea, se lo veía con mis compas así de... Hasta que el pinche disco se rayaran. Nos encantaba ese show. Eso, South Park, Los Simpson, ¿no? O sea, como que eso... Siempre consumía comedia, Ajá. pero no necesariamente stand-up, ¿no? Y entonces cuando alguien me dice... Hay un curso... Como que me dio mucha curiosidad, güey. ¿Cómo? O sea, ahí se puede estudiar teoría. Ajá. Y yo siendo como tan ñoño y como estructurado en el aprendizaje, dije, pues a ver, ¿no? Ajá. Yo quiero... Como que eso siempre me ha gustado. Cuando alguien me dice, mira, esta es la manera en la que puedes hacer algo que no sabías que se hacía. Y ahí caímos en el curso de GON. Y de ahí te fuiste clavando poco a poco. Sí, o sea, me fue gustando. O sea, lo mismo de cuando me subí a hacer poesía coral o a leer en clase. De repente estábamos en el taller y era como, bueno, vamos a leer el texto. Y yo me subía y leía el texto y empezaba... Y había risas. Risitas de taller, ¿no? Ya sabes, Sí, sí. de, hola, ya saben cómo estoy. Yo soy Alex Fernández. Así, pero había risitas, ¿no? O sea, aunque sea de los compañeros. Y eso era como de, uy, ¿no? O sea, A ver qué pedo. que lo viví tantito en la prepa cuando hacíamos teatro, porque el teatro que hacíamos en la prepa era muy de creación colectiva y escribíamos un guión entre todos, cagado, y nosotros montábamos la obra y era... Ahí fue cuando sentí el primer madrazo de risas como en un escenario y era una locura. Y como que lo volví a vivir aquí haciendo stand-up. Y entonces poquito a poquito me fui clavando. Siempre así como de, no, es tranquilo. O sea, yo aquí estoy. O sea, para mí lo chido es la oficina y nosotros... Ahí es donde ya estoy más Yo metido. voy a tener ahí mi vista al agua eventualmente y ya veremos qué pedo. Y fue como un proceso en el que conforme me iba clavando más en el stand-up, porque de repente empezaron a salir oportunidades que jamás en la vida hubieras imaginado, porque todo fue muy efervescente con el stand-up. Entonces no tenías que ser muy bueno y de repente estabas en Comedy Central, ¿no? O sea, era... Que por ahí hasta hacíamos un chiste que era así de... Pasó por el escenario, bienvenido a Comedy Pásele. Central. O sea, creo que yo me subí a Comedy Central con 12 meses, 13 meses de hacer stand-up, una cosa así. Y te subiste ya con varios meses, ¿eh? Porque Ajá. hubo gente que con 3. Bueno, pues claro, y que vengan más, ¿no? O sea, es así, Sí. como reces ahí nos metían. Y, o sea, como que para mí eso fue de... Estoy haciendo esto que le dedico tiempo y me gusta y así, pero pues de repente estoy en Comedy Central, ¿no?
que pues igual y en ese momento no era tanta gente y no es como tan apantallador como las cosas que están sucediendo ahorita, que Franco Escamilla llena un estadio. Pero era como de, pues mira, o sea, ¿qué está pasando? Entonces empezaron a suceder cositas y de repente me invitaban a vente a grabar, están parados. Y luego Gon, que me apoyó muchísimo y me dio muchísimo trabajo y fue una de las razones por las que sí di el brinco, porque empecé a ver... Hay maneras de... O sea, cuando me invitó a ser escritor ahí con él, con Adal, fue como... Aquí hay un ingreso como fijito. Ya hay un sueldito. ¿No? De 2,000 pesitos, pero hay algo aquí fijo. Y entonces como que empezaron a pasar cosas que me dieron esa seguridad que de repente yo ya no me la podía... Pasar por alto. O sea, cuando yo estas cosas que me decía de no la vas a lograr y vas a valer verga y no, como que la comedia, como que de repente ya había argumentos que o sea, me mataban. Exacto. O sea, tú mismo seguías teniendo las voces, pero ya ocurrían cosas que decían, bueno, calma con esto. Y fue como un proceso y yo siempre, pues cuando hay gente como nueva y que quiere entrarle, les digo que esto es un proceso y que eso ayuda mucho. O sea, que este cliché de le aviento la mesa a la jefa, ya no quiero tu chamba, pendeja, ¿no? O sea, eso no creo que así que funcione tan así. Habrá gente que así lo hace, ¿no? Pero... Y pasa mucho, ¿eh? O sea, yo tengo alumnos que de repente es así de... falta una clase para acabar y dicen, la próxima semana renuncio a mi trabajo. Y es así de, no, güey, espérate. Sí, no. O sea, primero ves y sí vas a dar risa con lo que estás escribiendo, ¿no, cabrón? Yo me tardé creo que como 9 meses más o menos. Y lo chido del stand-up es que te permite que sigas tu vida y que en la noche vengas a un open mic a que la gente te escupa. O sea, y eso te va como edificando poco a poco. O sea, yo soy muy del proceso. O sea, yo siempre aplaudo el proceso y que la gente pase por el proceso. Y si me piden un consejo, pues me acabo de subir por primera vez al escenario. ¿Qué hago? Súbete 6 meses, 4 veces a la semana y solito tú te vas a dar cuenta de cosas. O sea, yo no te tengo que decir nada. Si tienes un ciclo donde tú mejoras y eres autocrítico con tu material y lo vas mejorando y reescribiendo y te subes un chingo de veces a la semana, solito vas a entender si sí o si no. Sí. Y para mí eso, el proceso es importantísimo, ¿no? Y de repente, como ha crecido mucho la industria, de repente hay como brincos en el proceso, ¿no? Que yo ya como anciano que soy, de repente digo, ay, ya dan tu oportunidad a todos. Oye, pero sí influyó de cierto modo entonces la educación que te dieron un poco hasta de cierto punto tradicionalista. Sí. Porque yo creo que tú fuiste de los primeros que entendió el rollo del proceso, ¿no? Porque además... sí considero que tú has sido de los que nos ha marcado a varios el rollo de cómo hacer las cosas para llegar a un punto, ¿no? Porque eso que dices de no me considero tan cagado, no ha sido un fenómeno viral y la chingada, aún así, pues, estás en una posición bastante fuerte. Y en tu caso específico, o sea, no digo que en los demás no, pero en tu caso específico sí ha sido de una cosa de trabajo puro. Sí, a puro pinche pico y pala. De estar ahí macheteando y macheteando. ¿Sí crees que haya influido en ese aspecto la parte tradicional? Como una mezcla. O sea, sí el proceso... O sea, como que esta estructura como de familiar de las cosas van pasando y hay como estos puntos que tienes que cubrir. Pero también el trabajo en la oficina, al menos donde yo entré a trabajar y como yo entré a trabajar... pues es así, o sea, tú empiezas como carne de cañón, yo empecé como becario, y desde ahí se me metía esta idea de, a ver, tú eres becario, papá. O sea, tú ahorita compra llaveritos, pásame las tortas, vete por el café, sácame estas copias, y algún día te tendrás que ir ganando tu lugar. Y siempre me acuerdo mis jefes que además, muchos de ellos son muy amigos míos, ahorita ya que todos salimos de la oficina. Era un amigo ahí, Eve, me decía como, es que tú, ¿quién te gustaría ser de aquí? Ok. ¿No? ¿Y qué puesto quieres? ¿Y qué crees que te falte para eso? Y entonces vamos a trabajar en eso. Para llegar. Para que llegues al que sigue, ¿no? Y como que esa mentalidad la fui adoptando de alguna manera en esto. Y entonces cuando empiezas, pues eres carne de cañón y es... vete por los chescos y te van a mear los comediantes y se van a burlar de ti. Y de repente tú tienes que ganarte tu puesto. ¿Tú quién querías ser cuando entraste a la comedia? Fíjate que a mí me daba mucha risa. Así cuando empecé, yo veía a Hugo Blanquet y me era muy impresionante.
Yo no conocía nada del stand-up mexicano, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que creo que el primer show que fue uno de Hugo Blanqueta en el Beer Hall. Y para mí era como, ¿quién es este toro que está aquí, que no para, ¿no? Además y tiene un chingo tiene de esta energía. fisicalidad, ¿no? Yo lo veía y decía, no mames, este güey está loco, ¿no? Y era como, guau. Y luego, pues, obviamente tomé el curso con Gon y en ese momento están dopados, que eran Gon, Jurgen y Mau Jalife, pues eran los güeyes que llenaban el Teatro de la Comedia, o al menos metían 100, 200 personas a la semana. Y para mí eso siempre fue como de admirarse, ¿no? Como, mira, aquí hay algo, ¿no? Y Gon siempre yo lo vi también como alguien como muy crítico y muy analítico y muy como de, no, es que la gente viene aquí a echar desmadre y aquí hay que trabajar y mira, hay un texto. Y o sea, como que esa parte también como muy estructurada. O sea, ese güey yo creo que a mí, cuando empezamos a hacer cositas en Vine juntos, fue toda una escuela para mí porque el güey era como súper crítico y aunque fuera una pendejada de un video con un juego de palabras, los escribía y decía, vamos a ver cómo rompemos esta red y cómo la entendemos, y que como que ahí fui entendiendo muchas cosas. Que además Gon también es muy chambeador, muy talachero y muy estructurado también en su forma de trabajar, ¿no? También será que viene de oficina, no sé, y también fue como muy generoso conmigo. Y para mí siempre fue como una figura de este güey es chido, o sea, pues es un güey que además económicamente le iba bien ¿no? Y como que y aparte pues Gon se vende mucho y siempre tiene este pedo. Entonces como, no, pues o sea, aquí hay algo, ¿no? Y luego pues ya fui encontrando ya voces como de comedia que me gustaban. Y entonces yo veía a alguien como Daniel o como Richie y veía como, mira, qué bien le está pasando, ¿no? Y entonces como que siempre he tenido esta onda de rodearme de gente que admiro. Digo, obviamente me llevo con mucha gente de la comedia que, o sea, no es una cosa que si no te admiro, no te contigo hablo. No voy a estar, ¿no? Pero ya en cuestión como de trabajo y de pensar y de hacia dónde quiero ir, trato de tener a gente a la que le está yendo bien como en la mira, porque es como, güey, algo están haciendo bien. O sea, aunque no me guste, aunque no sea mi tipo de comedia, es como ahí hay algo y todos tenemos como nuestras actitudes como un diagrama que tiene huecos. Y yo soy bueno para una cosa y soy malo para otra cosa. Y yo creo que otras personas te pueden complementar para que seas una persona como más redonda. Entonces, y como que siempre he tratado de llevarla bien con distintos tipos de personas y con los que me caen bien, ¿no? Porque habrá gente que pues, no me la llevo chido, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo, al menos en la comedia, tiene algo que aportar. Todos. O sea, desde el que tenga un show de 5 personas hasta el que llena el estadio. Claro. Oye, o sea, vuelvo a lo mismo de lo que hablábamos hace rato. Tú siempre das como la imagen de que ya tienes así como muy trazado. ¿Sí tenías trazado cuando empezaste en la comedia? O sea, si dijiste, me voy a ir por aquí y luego por acá y luego por acá. ¿O cómo fue que fueron pasando las cosas? No, como que fue pasando. O sea, primero asegurar que hubiera algo de flujo. Eso era como importante. Entonces, como que tener ciertas cosas para mí eran así como objetivos. Entonces, el trabajo cuando estaba escribiendo ahí con Gon y Adal era como muy importante. O sea, eso no lo podía descuidar porque era varo para existir, ¿no? Y lo que hacíamos en Cadena 3 con Ya ni llorar es bueno. Eso era así como que esto hay que cuidar. Chamba. Y como que fui descubriendo que mientras tú siempre estuvieras escribiendo y mejorando tu texto, como que las cosas iban sucediendo. Entonces, para mí había punto donde ahorita ya no soy tan estructurado en cómo escribo, pero en ese momento era como de yo tengo que salir con 5 minutos cada semana. Cada 2 semanas, ¿no? Nuevos. Ya de ahí veo si los pulimos o los tiramos, pero era como que al Open tengo que llegar con algo nuevo, siempre. No los 5 minutos, pero igual 1 minuto, 2 minutos, o corregí algo, pero no me puedo subir a decir lo mismo de la misma manera, porque pues entonces soy un pendejo, ¿no? Que nada más está intentando tener el mismo resultado con el mismo texto, ¿no? Sí. Entonces, como que esas cosas las tenía claras que había que hacerlas. También no había nada, güey. No había Netflix, no había especiales, no había un camino trazado. Hoy las nuevas generaciones también tienen esa ventaja, por así decirlo, que ya más o menos ven cómo labrarse un camino, ¿no?
en mucho de nuestro camino fue como ir experimentando y como ir viendo, ir abriendo puertas, ir viendo cuáles sí, cuáles ¿Cuántos no. lugares nuevos se abrían para hacer stand-up, güey? Sí. Porque nosotros estábamos como en esta época en la que todos decían, ahorita está de moda, ¿no? Que siempre dicen que está de moda. Todavía hasta la fecha dicen que Pero está. en ese momento como que sí era una cosa nueva. Entonces, puta, ¿cuántos lugares no fuimos? De cevicherías, marisquerías, en el pinche... Hasta en el Applebee's. En el Applebee's, güey. Con ¿cómo se llama? El Shakey's, que había stand-up, güey. Pulquerías. Me subí como a 3. Era como de, ¿qué hay nuevo? Y vamos y nos subimos, ¿no? O sea, estaba todo como apenas muy nuevo. Y entonces no tenía yo como una estructura, pero de repente llegó un punto en el que yo dije... Y me acuerdo muy bien que mi ex jefa, cuando renuncié, me dio un consejo como muy cliché, pero que siempre trato de tener conmigo, que es nunca entres a una zona de confort, nunca te acomodes. O sea, si estás cómodo, significa que necesitas moverte. Entonces, exponte a las más cosas que puedas. Y cuando empecé un poco esa era mi regla. O sea, lo que entraba, sí. Okay. Hay que hacer esto, sí. Hay que ir a dar este show, sí. Oye, que nos tenemos que ir Kikis, Manuna y tú y yo en un guajolotero a Campeche a dar un show, sí. Y eso me ayudó a exponerme a muchas cosas que conforme avancé en la carrera ya podía decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, para esto sí soy bueno, pero como que eso fue muy importante. Entonces, para mí incomodarme siempre ha sido algo que me cuesta mucho trabajo, pero que trato de hacerlo constantemente. Y que aparte no muchos tienen ese impulso también. Pues no, porque es horrible, güey. Inclusive mismos comediantes que tú los ves que dices, no, ya no te estás arriesgando. Ya no hay nada nuevo ahí. Sí. Y entonces para mí lo primero era como quiero tener un show solo. Uh-huh. Porque pues estabas con colectivos, estaba con Folbert, Julio Sandoval al principio, que estudiamos juntos. Y como que siempre iba a abrirle a alguien o con alguien como protegido. Y como que... dije, necesito tener un show solo, yo montarlo, yo producirlo, yo hacerlo, pues para ver qué pedo. O sea, no por la necesidad de vengan a ver mi show y mi hora completa y miren cómo... No, o sea, era como de necesito sentir el calor de que esto depende 100% de mí. Uh-huh. Para ver, pues nada más para sentirle los huevos en la garganta, güey, ¿no? O sea, para estar incómodo. Y ahí fue cuando en el Bataclan monté mi show por primera vez, ¿no? Llenado... show muy familiar, uh-huh. Porque pues iban amigos y familiares nada más. Como siempre en los primeros shows. Ajá. Pero ese año que estuve en el Bataclan una vez al mes, yo dije, voy a estar aquí una vez al mes. Voy a ver, o sea, mi misión es ver cómo chingados lo lleno y dar el show. Y ese era mi día a día. Cómo chingados lo lleno y ver el show. Y a veces iban 70 personas y a veces iban 15 personas. Pero ese año como que fue como muy importante para entender cómo funciona, cómo se produce un show, ¿no? Y así he tratado como de incomodarme con resultados buenos, malos y horribles. Y pues ahorita mi última incomodidad fue construir un estudio para hacer mi podcast. Uh-huh. Y pues fue la pandemia y las cosas no han salido como yo quiero. Y nos gastamos una la nota. pero pues, o sea, como que siento que así hay que moverse, ¿no? Porque pues si no, pues ya te aburres. ¿Cuál sería así que tú dices el aprendizaje más representativo en este tiempo que llevas de carrera? Incluyendo la etapa de ahorita del encierro. Yo creo que... Uy, puta, no sé. Es que te digo que me han tocado como... O bueno, ¿qué de lo que has aprendido te ha ayudado a enfrentar lo que estás viviendo actualmente? Sí. Eso de estar en movimiento para mí es importantísimo. O sea, es una cosa que igual es mi personalidad, ¿no? Pero para mí es... Cuando siento que algo creativamente ya me dio lo que me tenía que dar, me muevo, ¿no? Y por eso, pues cuando Deportología lo terminamos, fue una cosa como de esto lo amamos y está cabrón, pero siento que hay que movernos, ¿no? Y digo, ¿no? Y lo platicamos y siempre estoy como en movimiento, o sea, no así funciono. Uh-huh. Y así funcionó toda mi vida. No soy un güey de vocación, o sea, no soy un güey que dijo voy a ser carpintero y voy a ser carpintero hasta que me muera y mi hijo será carpintero y meteremos clavos a las mismas tablas todo este tiempo, ¿no? Soy alguien que hace una cosa un año y después dice necesito hacer otra cosa, esto ya, y necesito moverme. Y en el show así también he visto mi show, o sea, como
este año mi show es esto y ya no quiero que sea eso, ya quiero que cambie. Que cambie. Y cuando pues hice mi primer especial, pues que es como muy juguetón y muchas pendejadas y yo haciéndole así en el escenario. Y el segundo año dije, pues quizás hay algo de eso, pero necesito hacer otra cosa, ¿no? O sea, como que tenía ganas de mover y de dejar ahí algo pues como lindo y como con un mensaje, y eso fue lo que hice, ¿no? Y así estoy, en constante movimiento. No sé si eso sea para todos, pero es algo que para mí siempre ha sido como muy importante. Y yo creo que últimamente tengo este aprendizaje como de, pues hay que ser lindos con la comunidad y con nosotros. Como que tuve una etapa ahí como muy neurótica y como muy muy enojona. Uh-huh. Sobre todo después de que murió mi hermano, y como que sentía que por ahí iba mi comedia, como de, ay, me voy a quejar de todo y nada me gusta, yo odio a la gente. Y ahorita creo que estoy pues dándome cuenta que pues hay que ser lindos y que somos pocos y que el stand-up pues, somos poca gente y como que pues vamos a pasarla chido, ¿no? Entonces como que estoy trabajando en eso, que igual y me trago mis palabras y no lo logro, pero Mira, hasta donde se pueda también. Ajá, hasta sí, donde no. sea humanamente posible. Ahorita ser congruente es lo más complicado del mundo. Siempre, ¿no? Uh-huh. Siempre ser congruente es lo más complicado. Oye, ya estamos llegando al final. A esa luz. Y a mí me gustaría ir cerrando, pero dejarle un mensaje a la banda. Porque así como tú, cuando entraste a la comedia, dijiste, me gustaría como ser como tal o como cual. Seguramente hay mucha gente que esté arrancando en la comedia y que dice, mira, me gustaría ser como este cabrón. Uh-huh. ¿Qué le podrías decir a esa gente? O sea, no para llegar a ser Alex Fernández, porque solamente hay un Alex Fernández. Bueno, pero... y el que canta. O sea, sí hay uno con sombrero. Sí hay uno. Pero ese es Alejandro. No, ya su hijo. Claro. Ese no vale. El heredero. Ese no vale. Ese no vale, ¿no? Ese no vale. Okay, nada más hay un Alex Fernández y el otro güey que se cambia el nombre. José Luis Fernández. Sí, que se ponga otro pinche nombre. Ajá. ¿Pero qué le podrías decir a la banda que está empezando? Porque además hay mucha efervescencia. A mí me ha tocado cuando voy a dar show, ahora que fui a Tijuana o a Guadalajara o así, que están como muy ávidos porque quieren saber como por dónde empezar, qué hacer, la chingada. Uh-huh. Yo siempre te pongo de ejemplo. Okay. Cuando hablo con la banda, les digo, aprendan a ese cabrón, que ese güey le chinga un montón y que entendió más rápido el pedo que mucha de la banda. Pero pues qué mejor que lo transmita el mismo Alex Fernández a través de su experiencia, mano. Mira, el stand-up, una de las cosas más hermosas que tiene es que tiene una diversidad como pocas disciplinas del entretenimiento. O sea, es un lugar donde puedes hacer lo que quieras y hay muy pocos límites. O sea, cosa que, aunque si escribes cine, televisión, digo, a menos de que seas un genio consagrado, vas a poder hacer lo que quieras, ¿no? Pero el stand-up te permite que tú hagas lo que te dé tu pinche gana y decir lo que tú quieras y ponerlo en YouTube o ponerlo en un show. Entonces, cada quien va a tener su proceso y cada quien va a tener la manera en la que descubre cómo funciona. Y yo no creo que como a mí me ha funcionado sea como deba de ser, pero sí creo que es importante el proceso y sí creo que es importante que si eres nuevo hagas cosas por tu cuenta. Creo que ahorita existe la posibilidad de que alguien te jale y te ayude. Y creo que eso está chingoncísimo porque creo que se crea comunidad y de repente alguien que es nuevo, que es muy cagado, de repente tiene un escaparate como muy bonito de, oye, pues no me veía nadie y ahorita me ven 200,000 personas en un programa de YouTube o en un show, ¿no? O sea, los mismos comediantes que en algún momento le abrían a Franco, ¿no? Era como de, güey, ahora abrir un show para 5,000 personas, no sé qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Eso está a poca madre porque te va a dar herramientas, te va a dar acceso a herramientas que pues te ibas a tardar 7, 8 años, 9 años y tú puedes aprender mucho, pero creo que eso no es lo más importante. O sea, creo que eso es nada más una verdurita de la ensalada. Creo que lo más importante es que tú hagas tu carrera y tú tengas control de tu carrera y hagas cosas por tu cuenta. Y que veas esas oportunidades no como un atajo, sino como una herramienta.
Y entonces yo siempre invito a la gente que está empezando a... Esto es una chamba. Si quieres estar aquí, esto es un trabajo. Y como Seinfeld cuando decidió tomar esto en serio, que veía a los albañiles trabajando en la calle y decía, pues es ¿por qué yo no trabajo así? O sea, ellos están aquí 8 horas rompiéndose el hocico y yo estoy echando hueva y nada más voy al open mic a hacerme pendejo. Es un trabajo. Y eso implica escribir diario y hacer... Y cada quien va a decidir si escribe diario o no y en qué cuaderno y cómo lo hace. O sea, ahí tú encuentras cómo. Pero sí agarrarlo con la seriedad de un trabajo y es tu camino y tú tienes control de él y así debe de ser. Y mientras más te incomodes y no te protejas. O sea, creo que de repente hay un proteccionismo como en el stand-up que... Ay, es que no me gusta cuando sufro y nadie va al show y no gano dinero. Pues así pasa. Yo sí, de repente cuando platico, sí soy como el anciano de... Uy, no, y antes en el Open nada más había 14 comediantes y 12 se burlaban de ti y te decían que eras un pendejo. Porque de alguna manera eso... Y sí era así. Eso edificó. Entonces creo que hay que mezclar un poquito cómo era ese principio a las herramientas que ahorita tenemos, ¿no? Ahorita tienes la posibilidad de hacer un podcast y que de repente sea un madrazo y que te escuche y te vea un chingo de gente. Eso está muy bien. Pero también... Ve a dar show a Tapachula. Claro. Y no vendas boletos. Y siente el horror de que llegue el empresario a decirte, pues, ¿qué pasó? Ahora tú me debes porque te pagué los viáticos. O sea, eso creo que te da unas cosas riquísimas, güey, que no te la va a dar el glamour. Sí. Y ese sería como mi consejo. Y un consejazo, amigo. Ay, mira. Exacto. Y tomen mucha agua también. Muchas gracias, amigo. No, gracias a ti, chaparro. Vámonos. Damas y caballeros.